Miles de antiguas criaturas marinas se reunieron de repente en la entrada de una cueva submarina, como si algo las estuviera llamando desde el interior. Un oceanógrafo experimentado, acostumbrado a confiar solo en los instrumentos y la lógica, decide investigar la anomalía personalmente, pero lo que encuentra dentro de la roca desafía toda explicación y lo obliga a llamar a los militares en medio del pánico. Una operación secreta, oculta en las profundidades, va mucho más allá de una investigación ordinaria. Y lo más inquietante no es el hallazgo en sí, sino lo que vio detrás del cristal, y que nunca pudo contar. Adam Rivers llevaba más de una década trabajando en soledad sobre el océano, en ese espacio intermedio donde la superficie parece tranquila, pero todo lo esencial ocurre fuera de la vista. Su vida estaba organizada en ciclos simples y previsibles, definidos por contratos técnicos, coordenadas precisas y jornadas largas en las que el tiempo se medía no por horas, sino por lecturas de sonar y líneas de datos que avanzaban lentamente sobre una pantalla. Había elegido ese trabajo precisamente por eso, por la ausencia de caos, por la claridad que ofrecía un mundo donde cada anomalía tenía, en algún momento, una explicación. Su embarcación no era grande, pero sí eficiente. Cada instrumento tenía su lugar exacto, cada superficie estaba despejada de lo innecesario. No había adornos, ni rastros de una vida más allá del trabajo. El interior olía a metal, sal y aislamiento. Todo respondía a una lógica funcional que Adam respetaba con una disciplina casi mecánica. En ese entorno, la incertidumbre no tenía espacio, o al menos eso había creído durante años. El tramo de costa que le había sido asignado en esta ocasión se encontraba lejos de cualquier ruta habitual. Un frente rocoso, abrupto, elevado, que descendía directamente hacia aguas frías y profundas. No había puertos cercanos, ni playas, ni señales de tránsito humano. Era uno de esos lugares que existen sin testigos, donde el océano y la roca se encuentran sin interrupciones. La superficie del agua parecía tranquila aquella mañana, pero Adam sabía que esa calma era solo superficial. Debajo, el relieve podía cambiar de forma abrupta, formando grietas, cavidades y desniveles que aún no habían sido cartografiados con precisión. El encargo provenía de una organización ambiental que necesitaba datos actualizados del fondo marino en esa zona. Nada fuera de lo común. Adam había realizado trabajos similares innumerables veces. Después de anclar su embarcación sobre el área designada, comenzó los barridos con el sonar lateral poco después del amanecer. Las primeras horas transcurrieron exactamente como esperaba. Formaciones rocosas irregulares, canales de arena, manchas de vegetación submarina. Todo encajaba dentro de los parámetros habituales. La rutina tenía un efecto casi hipnótico. El sonido constante del equipo, el movimiento suave del barco y la repetición de patrones en la pantalla generaban una sensación de control absoluto. Adam se movía con precisión entre los instrumentos, ajustando parámetros, registrando datos, verificando lecturas. Nada indicaba que ese día sería diferente a los demás. Fue poco antes del mediodía cuando el patrón cambió. En la pantalla apareció una concentración densa de señales en la base de un acantilado submarino. Al principio pensó que se trataba de una interferencia o de un error de lectura. Sin embargo, la forma del retorno era demasiado definida. No tenía la irregularidad típica de un derrumbe ni la dispersión de un banco de peces. Era uniforme, compacta, casi sólida. Adam ajustó la ganancia del sonar y realizó un segundo barrido. El resultado fue aún más claro. La masa era extensa, mucho más de lo que había imaginado inicialmente. Ocupaba un área considerable y estaba localizada en torno a una depresión que parecía una abertura en la roca. La lógica no ofrecía respuestas inmediatas. Eso, en su experiencia, era suficiente motivo para investigar. Preparó su equipo de buceo con movimientos precisos, sin apresurarse.
Cada paso era parte de un procedimiento que había repetido cientos de veces. Sin embargo, mientras se colocaba el equipo, una sensación sutil comenzó a instalarse en su mente. No era miedo, sino una especie de resistencia interna, como si algo en la situación no encajara del todo. Aún así, descendió. El agua estaba fría, como era habitual en esa región. La visibilidad era moderada, con ese tono verdoso que absorbía la luz y hacía que las distancias parecieran más cortas de lo que realmente eran. Adam descendió siguiendo la pared del acantilado, utilizando la roca como referencia. Sus movimientos eran controlados, medidos, cada respiración regulada por el ritmo constante del regulador. A medida que bajaba, la luz se volvía más difusa. El entorno adquiría una cualidad silenciosa, casi suspendida. Fue entonces cuando comenzó a percibir movimiento por debajo de él. Al principio eran solo sombras, formas oscuras que se desplazaban lentamente contra el fondo. Descendió unos metros más y las formas se definieron. Lo que vio lo obligó a detenerse. El fondo marino estaba cubierto por miles de criaturas. Sus caparazones redondeados formaban una superficie continua, como si alguien hubiera pavimentado el suelo con formas vivas. Estaban tan juntas que apenas quedaban espacios entre ellas. Adam había visto esas especies antes, pero nunca en esa cantidad ni en ese contexto. Sin embargo, lo más inquietante no era su número. Todas estaban orientadas en la misma dirección. Sus cuerpos apuntaban hacia una abertura en la base de la roca, una especie de túnel que se adentraba en la formación. Las criaturas más cercanas a la entrada estaban presionadas unas contra otras, sus extremidades moviéndose lentamente, como si intentaran avanzar sin lograrlo. No reaccionaban a la presencia de Adam, ni siquiera cuando su luz las iluminaba directamente o cuando el movimiento de sus aletas generaba corrientes a su alrededor. Aquello no era un comportamiento natural. Adam permaneció inmóvil durante unos segundos, observando. Su mente buscaba una explicación, alguna lógica biológica que pudiera justificar lo que veía. No encontró ninguna. Desenganchó el escáner térmico de su equipo y lo dirigió hacia la abertura. La lectura apareció de inmediato. Había una fuente de calor dentro de la roca. No era difusa ni gradual. Era precisa, localizada. La diferencia de temperatura era demasiado marcada para ser un fenómeno geológico. No correspondía a ninguna actividad natural que Adam conociera. Aquello se parecía a maquinaria. El pensamiento surgió con claridad, y con él, una decisión implícita. Lo correcto habría sido regresar al barco, reportar la anomalía y dejar que otros se encargaran. Pero el mismo impulso que lo había llevado a ese trabajo durante tantos años, lo empujó hacia adelante. Se acercó a la entrada. Las criaturas no se apartaron. Tuvo que abrirse paso entre ellas, sintiendo el contacto rígido de los caparazones contra su traje. Era como atravesar una superficie viva que no reaccionaba. Finalmente, alcanzó el túnel y se introdujo en él. El paso era estrecho. La roca era irregular, áspera, y obligaba a avanzar con cuidado. Durante los primeros metros, el entorno parecía completamente natural, pero a medida que avanzaba, el túnel comenzó a inclinarse hacia arriba. Adam se impulsaba con las manos, utilizando las paredes como apoyo. Entonces notó el cambio en el agua. Se estaba volviendo más cálida. No era una ilusión. La diferencia era gradual, pero evidente. El origen del calor estaba cada vez más cerca. La sensación de inquietud creció, no como un pensamiento consciente, sino como una reacción física, una tensión que se acumulaba en su cuerpo. Después de varios metros de ascenso, vio la superficie. Rompió el agua y se encontró en un espacio cerrado. Era una cavidad amplia, con paredes de roca que se elevaban hasta un techo alto. El aire era respirable, cálido, casi denso. El sonido del agua goteando era constante, pero había otro ruido, más profundo, una vibración que no pertenecía a la naturaleza.
Adam se quitó parcialmente la máscara y dirigió la luz de su linterna hacia el interior. Entonces la vio. Una estructura metálica ocupaba una de las paredes de la caverna. No era improvisada. Estaba anclada a la roca, con superficies lisas, conductos visibles y cables que recorrían su exterior. Tenía la forma compacta de una unidad funcional, diseñada para operar en condiciones aisladas, y estaba activa. El sonido que había percibido provenía de su interior, un zumbido constante, bajo, como el funcionamiento de equipos en ciclo continuo. El aire tenía un olor extraño, limpio pero químico, que contrastaba con el ambiente natural de la cueva. Adam salió del agua y se acercó lentamente. Cada paso dejaba marcas húmedas sobre la roca seca. La temperatura en ese espacio era anormalmente alta. No había duda de que la estructura generaba calor. En uno de sus lados había una pequeña ventana, un panel de vidrio grueso, parcialmente cubierto por condensación desde el interior. Adam levantó la linterna y limpió la superficie con la mano enguantada. El gesto fue automático, casi mecánico, como si aún creyera que aquello podía ser comprendido de forma racional. Acercó la luz, miró dentro, y en ese instante, algo en él se rompió. No hubo un análisis, ni una interpretación consciente, solo una reacción inmediata, visceral. Retiró la linterna como si el contacto visual hubiera sido físico. Dio un paso atrás, luego otro. Su respiración se volvió irregular, demasiado rápida, descontrolada. No volvió a mirar. El impulso de salir de allí fue absoluto. Se giró sin detenerse y volvió al agua, descendiendo por el túnel con movimientos rápidos, perdiendo por momentos la precisión que había caracterizado cada una de sus acciones anteriores. Atravesó de nuevo la masa de criaturas, que seguían en su lugar, inmóviles, ajenas a todo. Ascendió hacia la superficie. Cuando emergió junto a su embarcación, el mundo parecía más silencioso de lo normal. Subió a bordo con dificultad, su cuerpo aún reaccionando al esfuerzo y a la descarga de adrenalina. Durante unos segundos, se quedó inmóvil. Luego se dirigió a la radio. Su mano dudó apenas un instante antes de activar el canal de emergencia. En ese momento, sin saberlo, había cruzado un punto del que ya no era posible regresar. El mensaje salió al aire con una claridad que contrastaba con el estado interno de Adam. Su voz, aunque contenida, llevaba una tensión difícil de disimular. Transmitió coordenadas, describió brevemente la anomalía, evitó entrar en detalles que no podía ordenar en su mente. Lo esencial fue suficiente. La respuesta llegó casi de inmediato, primero como una confirmación técnica, luego como una cadena de instrucciones que indicaban que el asunto estaba siendo elevado a un nivel superior. El silencio que siguió a la transmisión fue distinto al de la mañana. Ya no era el silencio habitual del océano, sino uno cargado de expectativa. Adam permaneció junto a la consola de radio, observando el horizonte sin verlo realmente. Su respiración comenzó a estabilizarse, pero la imagen que había quedado grabada en su mente seguía intacta, fija, imposible de desplazar. A cientos de kilómetros de allí, en una instalación naval, la información fue recibida, filtrada y redirigida en cuestión de minutos. El informe llegó a manos de la capitana Laura Kane, una oficial especializada en amenazas marítimas no convencionales. Su experiencia la había llevado a participar en operaciones que rara vez quedaban registradas en informes públicos. Cuando leyó la descripción preliminar, no necesitó más detalles para comprender que no se trataba de un hallazgo ordinario. Había patrones en ese tipo de situaciones, señales que, una vez vistas, no se confundían con fenómenos naturales. La combinación de una fuente de calor artificial bajo el agua, comportamiento anómalo de organismos marinos y una estructura oculta en una cavidad inaccesible encajaba demasiado bien en un tipo específico de operación. No dudó. Emitió la orden de despliegue. Para cuando el sol comenzaba a descender en el horizonte,
2 embarcaciones rápidas se acercaban a la posición de Adam. El contraste entre su nave solitaria y la llegada coordinada del equipo militar era evidente. Hombres equipados con trajes técnicos, sistemas cerrados de respiración y equipos de comunicación descendieron a cubierta con movimientos precisos, sin palabras innecesarias. Todo estaba organizado, calculado, ejecutado con una eficiencia que eliminaba cualquier rastro de improvisación. Adam fue trasladado a otra embarcación sin que se le pidiera más que lo esencial. Nadie le hizo preguntas en ese momento. Nadie necesitaba respuestas todavía. Su función había terminado en el instante en que activó la radio. Desde ese punto, el control pertenecía a otros. Mientras tanto, una segunda línea de operación ya se desarrollaba en la superficie. Un helicóptero naval había sobrevolado los acantilados que dominaban la zona y había detectado una anomalía que no correspondía al entorno natural. Oculto bajo una red de camuflaje, cuidadosamente adaptada al color y textura de la roca, se encontraba un generador diésel en funcionamiento. No era un equipo abandonado. El motor estaba activo, estable, y el depósito de combustible mostraba niveles recientes de uso. Desde el generador descendía un cable grueso, fijado a la roca mediante anclajes industriales. El cable desaparecía bajo el agua, siguiendo la pared del acantilado hacia la profundidad. La conexión era evidente. La instalación dentro de la cueva no solo existía, estaba siendo alimentada de forma constante. El equipo de buceo inició la inmersión poco después. A diferencia del descenso de Adam, cada movimiento estaba coordinado. Se utilizaron marcas luminosas para señalizar el camino, sensores para medir condiciones y sistemas de comunicación para mantener contacto constante con la superficie. Al llegar a la base del acantilado, la escena que Adam había descrito se confirmó sin margen de duda. Las criaturas seguían allí, formando la misma masa compacta, orientadas hacia la entrada del túnel. La anomalía persistía, intacta, como si nada hubiera cambiado desde la primera observación. El equipo avanzó. Atravesaron el túnel con método, registrando cada sección, verificando la estabilidad del entorno. El ascenso por el pasaje inclinado los llevó hasta la misma cavidad que Adam había descubierto horas antes. Cuando el primer miembro del equipo emergió en el espacio de aire, la confirmación fue inmediata. La estructura seguía en funcionamiento. La entrada fue asegurada, y en cuestión de minutos, el equipo comenzó la inspección interna. La puerta de acceso a la estructura fue forzada con herramientas especializadas. El interior reveló un sistema mucho más complejo de lo que la apariencia exterior sugería. No se trataba de un refugio ni de una instalación improvisada. Era una operación. Filas de dispositivos metálicos estaban dispuestas en paralelo, formando una estructura organizada con precisión. En cada unidad, organismos marinos eran mantenidos en posición mediante mecanismos diseñados específicamente para ese propósito. Desde sus cuerpos, tubos transparentes transportaban un fluido hacia contenedores sellados. El proceso era continuo. La recolección no era incidental, sino sistemática. Cada componente de la instalación estaba optimizado para mantener el flujo constante, sin interrupciones. La escala indicaba que aquello llevaba tiempo en funcionamiento. El origen del comportamiento de las criaturas se encontraba en la entrada del túnel. Allí, un dispositivo emitía señales de baja frecuencia que imitaban patrones biológicos. No era una simple atracción, sino una manipulación precisa de los instintos naturales de los organismos. Desde kilómetros de distancia, las criaturas eran atraídas hacia ese punto, convencidas de que habían encontrado un entorno ideal. No había azar en el proceso. Era una ingeniería aplicada a la vida misma. Sin embargo, lo más inquietante no estaba en los mecanismos visibles. En un compartimento aislado, protegido por sistemas de refrigeración, el equipo encontró una serie de contenedores sellados. En su interior, sustancias procesadas,
concentradas, sin etiquetas oficiales, sin registros en bases de datos conocidas. No eran productos regulados, no pertenecían a ninguna cadena legal. Los análisis preliminares indicaron que aquellos compuestos habían sido derivados del material biológico extraído, pero modificados de una forma que no correspondía a ningún protocolo aprobado. Su función no podía determinarse en ese momento, pero su existencia elevaba la situación a un nivel completamente distinto. Esto ya no era una operación ilegal de extracción, era una instalación con implicaciones biológicas desconocidas. La decisión se tomó sin discusión. La zona debía ser aislada. En cuestión de horas, se estableció un perímetro de exclusión alrededor del área. El tráfico marítimo fue restringido y cualquier intento de aproximación fue desviado bajo una explicación oficial que no reflejaba la realidad. La información fue clasificada. Los detalles quedaron limitados a un círculo reducido de personas. La instalación fue asegurada. Cada elemento fue documentado, fotografiado, etiquetado. Nada debía quedar fuera del registro. Cada componente representaba una pieza de un sistema que había sido diseñado con un propósito claro y ejecutado con precisión técnica. Desde la cubierta de la embarcación donde había sido trasladado, Adam observaba la actividad a la distancia. No participaba, no intervenía, pero comprendía que todo lo que estaba ocurriendo era consecuencia directa de su descubrimiento. La sensación no era de orgullo, era de inquietud. Había algo en todo aquello que no encajaba completamente, incluso después de las explicaciones. La lógica de la operación era clara, pero no lo era su alcance. Y en el fondo de su mente, persistía la imagen que no había querido volver a mirar. La noche cayó sobre el área mientras las operaciones continuaban sin pausa. Y con ella, la certeza de que lo descubierto no era un caso aislado, sino una parte visible de algo mucho más amplio que aún permanecía fuera de alcance. La actividad no se detuvo con la llegada de la noche. Bajo una iluminación artificial controlada, el área permaneció en constante movimiento mientras los equipos trabajaban con una precisión meticulosa. La instalación dentro de la caverna fue desmontada pieza por pieza, siguiendo un protocolo que no dejaba margen para errores. Cada elemento era documentado antes de ser retirado, cada superficie analizada, cada conexión trazada hasta su origen. No se trataba solo de eliminar la estructura, sino de comprender completamente su funcionamiento antes de que dejara de existir. El generador en la superficie fue apagado bajo supervisión técnica. El cable que descendía hacia el océano fue desconectado y extraído cuidadosamente, como si se tratara de una extensión viva del sistema. Cuando la corriente dejó de fluir, algo cambió, aunque no de inmediato. Durante las primeras horas, la masa de criaturas en la base del acantilado permaneció intacta, como si el estímulo que las mantenía allí aún persistiera en algún nivel residual. Pero al cabo de un tiempo, el comportamiento comenzó a modificarse, primero de forma casi imperceptible, luego con mayor claridad. Las criaturas más cercanas al túnel dejaron de presionar hacia adelante. Algunas comenzaron a girar lentamente, deshaciendo la orientación uniforme que había definido su comportamiento. No hubo una reacción brusca, ni un movimiento colectivo repentino. Fue un proceso gradual, como si una fuerza invisible que las mantenía cohesionadas se estuviera disolviendo. Con el paso de los días, la concentración disminuyó. La superficie del fondo marino comenzó a fragmentarse, dejando espacios donde antes no los había. Finalmente, el lugar quedó vacío. Solo permanecía la roca desnuda, como si nunca hubiera habido nada allí. Mientras tanto, la investigación avanzaba en múltiples direcciones. Los registros del generador llevaron a una cadena de suministros que, en apariencia, no tenía nada de irregular. Compras de combustible distribuidas en distintos puntos, pagos realizados en efectivo, identidades fragmentadas que evitaban la creación de un patrón evidente.
Sin embargo, cuando los datos fueron reunidos y analizados en conjunto, comenzó a surgir una estructura. No era una operación improvisada, era una red. Los nombres asociados a los movimientos financieros y logísticos revelaban perfiles específicos. Individuos con formación en biología marina, ingeniería química, sistemas de energía. Personas capaces de diseñar, construir y mantener una instalación como la encontrada. La conexión entre ellos no era directa, pero existía. Se manifestaba en coincidencias técnicas, en decisiones operativas que reflejaban un conocimiento compartido. Las órdenes de intervención se ejecutaron de forma simultánea. En una sola noche, varias ubicaciones fueron registradas. Viviendas privadas, espacios de almacenamiento, instalaciones comerciales. Cada uno de estos lugares cumplía una función dentro de la red, aunque ninguno por sí solo revelaba la totalidad del sistema. Los arrestos se llevaron a cabo sin incidentes mayores. Las personas involucradas fueron trasladadas bajo custodia, separadas, interrogadas. La estructura fue desmantelada, pero como ocurre con este tipo de operaciones, siempre quedaba la duda de si aquello representaba el todo o solo una parte. El material recuperado en la caverna no fue conservado. Los compuestos derivados fueron clasificados como inestables y potencialmente peligrosos. Su destrucción se realizó bajo protocolos estrictos, en instalaciones diseñadas para eliminar cualquier rastro sin dejar residuos. No se emitieron informes públicos detallados. No hubo explicaciones oficiales más allá de una declaración general que justificaba la intervención como una medida preventiva. La zona fue reabierta semanas después, sin señales visibles de lo ocurrido. El océano volvió a su estado habitual. Las corrientes continuaron su curso, las formaciones rocosas permanecieron inalteradas, y la ausencia de las criaturas no dejó una huella evidente para quien no supiera qué había sucedido allí. Adam fue convocado en varias ocasiones durante las semanas siguientes. Las entrevistas eran largas, estructuradas, centradas en detalles específicos. Se le pidió que describiera cada paso de su descubrimiento, cada lectura, cada decisión. Su relato fue registrado, comparado, analizado. No había acusaciones ni sospechas dirigidas hacia él. Solo la necesidad de reconstruir con precisión el origen del hallazgo. Pero siempre, inevitablemente, la conversación regresaba al mismo punto. El momento frente al vidrio. Se le pedía que describiera lo que había visto. Adam respondía con frases incompletas, evitando la precisión. No mentía, pero tampoco ofrecía una imagen clara. Su resistencia no era una estrategia consciente, sino una reacción interna. Cada intento de recordar con detalle producía una sensación de rechazo, como si su mente se negara a reconstruir completamente aquella escena. Los investigadores tomaban nota, insistían en ocasiones, pero finalmente aceptaban la limitación. Al concluir el proceso, Adam regresó a su trabajo. El océano seguía siendo el mismo en apariencia. Las misiones continuaban, los contratos se sucedían, los instrumentos funcionaban con la misma precisión de siempre. Pero algo había cambiado de forma irreversible. Ya no observaba las lecturas con la misma neutralidad. Cada anomalía, por mínima que fuera, generaba una pausa. Un instante en el que la lógica tardaba en imponerse. No era miedo en el sentido tradicional, sino una conciencia nueva, una comprensión de que no todo lo que aparecía en sus pantallas respondía a causas naturales. Había visto lo que podía ocultarse bajo la superficie, y sabía que no siempre era visible a simple vista. Con el tiempo, aquella experiencia dejó de ser un recuerdo inmediato y se convirtió en algo más profundo, más difícil de definir. No era una imagen constante, ni una obsesión evidente. Era una presencia silenciosa, una especie de peso que se manifestaba en momentos inesperados, especialmente cuando el entorno parecía demasiado normal. Porque en esa normalidad, ahora,
Adam percibía una posibilidad distinta, la de que existieran otras estructuras, otros sistemas, otros lugares donde la intervención humana hubiera modificado el equilibrio de formas que aún no comprendía completamente. Nunca volvió a esa sección de costa, no porque se lo prohibieran, sino porque no lo necesitaba. Sabía que, aunque regresara, no encontraría nada. La instalación había sido eliminada, las evidencias borradas, el entorno restaurado a su estado original, pero eso no significaba que lo ocurrido hubiera desaparecido. Algunas cosas no dejan rastros visibles, permanecen en otro lugar. En los momentos en que el sonar mostraba una forma que no encajaba del todo, Adam sentía una breve suspensión, un instante en el que el tiempo parecía detenerse antes de que la explicación racional tomara el control. Ese intervalo, breve pero constante, era suficiente para recordarle que la realidad no siempre se ajusta a lo esperado, y que, a veces, lo más perturbador no es lo que se encuentra, sino lo que se decide no volver a mirar, porque detrás de aquel vidrio, en ese instante que había durado apenas unos segundos, Adam no solo había visto una imagen, había comprendido algo que no podía traducirse en palabras, ni registrarse en informes, ni compartirse sin perder su sentido original. Una certeza, que en la profundidad no solo habitan formas desconocidas, sino intenciones, y que algunas de ellas, cuando se revelan, no deberían haber sido descubiertas jamás. Si te ha gustado esta historia, asegúrate de apoyar el canal. Suscríbete ahora mismo para no perderte nuevas historias sorprendentes sobre personas que lograron cambiar su destino y descubrir oportunidades increíbles donde otros solo veían dificultades. Dale like a este video. Así ayudas a que más personas puedan ver esta historia. Y si realmente te conmovió, compártelo con tus amigos o envíaselo a alguien que ahora mismo necesite un poco de esperanza e inspiración. Y no olvides ver otras historias en el canal. Hay muchos relatos increíbles que pueden sorprenderte tanto como este. Tal vez la próxima historia sea aún más inesperada. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video.